Bien, vamos entonces a orar para comenzar, por la gracia del Señor, sea Él que en todo momento pueda recibir la gloria. La palabra del Señor es la que trabaja en nosotros los creyentes, así lo dice el Nuevo Testamento, primera Tesalonicenses 2:13 nos dice que la palabra del Señor es la que actúa en nosotros los creyentes, y el Señor decía que la palabra del Señor nos santificaba, y podemos ver también en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, cómo la ley del Señor, cómo los estatutos del Señor van provocando tanto. El Salmo 19 dice que la ley del Señor es pura, ¿verdad? La ley del Señor es buena. Entonces, le animo, queridos hermanos, para que podamos juntos estar siendo sostenidos por la palabra del Señor. Oramos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de estar juntos. Gracias porque a través de tu palabra somos bendecidos, Señor. Gracias, Padre, porque en ella encontramos nuestro refugio, en tu palabra, Señor, encontramos vida. Tú tienes palabras de vida eterna, le decía Pedro a tu hijo, y cómo no, Señor, y podemos encontrar palabras de vida. Padre, permítenos el privilegio de ser sostenidos a través de tu palabra, que ella haga vida en nuestro corazón y que podamos comprenderla, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender tus verdades. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque grandes, majestuosas, poderosas son tus obras. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ya, ahora ya sí dice, no sé si que me están escuchando. Sí se escucha. Perfecto. Gracias, hermano. Hermanos queridos, estamos en el capítulo 8 de Romanos. Y hermanos, vamos hoy día a estar viendo los versículos 17 y 18. Y cambiamos de tema absolutamente, porque ahora, hermanos, entramos en un tema que es maravilloso y que debiera estar impactando nuestras vidas siempre, y debiéramos estar siempre, de alguna forma, debiéramos estar considerando en nosotros. Y este tiene que ver con las certezas de la gloria eterna. Bueno, certezas de la gloria eterna. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí se ve. Perfecto. Certezas de la gloria eterna. Por favor, el capítulo 8, versículos 17 y 18. Porque, hermanos, déjame decirte lo siguiente. Puede que tanto estemos conscientes o no, pero los cristianos genuinos creyentes viven a la luz y en la esperanza de la gloria del Señor. Bueno, eso lo dejo como encabezado. Los creyentes vivimos, conscientes o no, a la luz de la gloria y de la esperanza, a la luz de la esperanza de la gloria del Señor. Porque, hermano, la esperanza es quizás que tenemos los creyentes y debemos tener en nuestra vida, está muy bien resumida allá en Primera de Juan. Versículo 17, mira, dices, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y el apóstol Juan lo dice de esta forma: esta es la esperanza que todo creyente genuino debe tener en su corazón. Amados, ahora somos hijos de Dios, ahora, en este momento, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, es maravilloso cuando uno comienza a pensar en realmente lo que se viene para nosotros. Y estoy seguro, por eso yo les decía en un principio, a veces de manera consciente y otras no tanto, pero debemos, y cada cristiano genuino tiene una esperanza puesta acá. Primera de Juan 3:2, no te olvides, resume esta esperanza. Porque, hermano, cuando nosotros hemos confiado, hemos abrazado la fe del Evangelio, hemos confiado en Cristo, en el Señor como Salvador y Señor, el Señor nos adoptó como hijos, como sus propios hijos, ¿verdad? Eso lo estuvimos viendo, y algún día seremos como Él. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a ser como Él, como el perfecto, como el sin
el impecable, sin pecado, Hijo de Dios, quien ¿me están escuchando, no? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, Sí, se escucha bien. sí, te escucha bien. Entrecortado. Ya, me van avisando, hermanitos, ¿ya? Porque nuestra confianza que hemos puesto en nuestro Salvador, hermanos, que nos ha adoptado como hijo de Dios, nos va a llevar alguna vez a ser como Él, como dice acá el versículo, perfecto, sin pecado, como Cristo, quien tomó y llevó nuestro pecado, para así que, ojo con esto, porque esto es lo que hemos visto hasta ahora. El Señor llevó el pecado sobre sus hombros para compartir su justicia, ¿verdad? Porque Él vivió una vida justa, entonces por su sacrificio nosotros hoy día podemos vivir una vida justa. ¿Lo entendemos eso, no? ¿Sí? ¿Lo entendemos? Bueno, pero no solamente la obra de Cristo se limita a que vivamos hoy una vida justa, compartamos su justicia, sino que vamos a compartir también su gloria. Ojo con esto, hermanos, hoy día compartimos su justicia, porque podemos presentarnos delante del Señor justificados, pero vamos a compartir también su gloria. Hermanos, hemos visto hasta acá que los creyentes hemos sido liberados del pecado, ¿cierto? Y de la muerte. Eso nos dijo Romanos 8, 2 y 3. Fuimos liberados del pecado y de la muerte. Pero también el versículo 4 del capítulo 8 nos dice que el Señor, a través de su obra, cumplió en nosotros su ley. Entre los versículos 5 al versículo 11 del capítulo 8 vimos que el Señor cambió nuestra naturaleza. ¿Se acuerdan que vimos eso? El Espíritu Santo morando en nosotros y Él es el que nos va estimulando para que vivamos para la gloria del Señor. Una nueva naturaleza, ya no pecaminosa, sino que una naturaleza divina. Y también, no solamente eso, vimos los versículos 12 y versículo 13, que el Señor además nos ha dado el poder para vencer, ¿se acuerdan, no? Para vencer el pecado, versículos 12 y versículo 13, que nos dice acerca de que el Espíritu Santo que mora en nosotros hace morir las obras de la carne. Bueno, y el Espíritu Santo, además, como lo vimos en la última clase, nos garantiza no solamente eso, sino que nos va a garantizar que somos sus hijos, que Él mora en nosotros, y además, hermanos, de aquí en adelante vamos a ver que nos garantiza la gloria final con Él. Y aquí en los versículos 17 y 18, el apóstol Pablo se va a enfocar en los creyentes, en aquella ganancia incomparable que es de carácter espiritual, de la gloria del Señor que nos es garantizada, garantizada. Hermanos, escúchame, por favor, querido, y esto es solo a modo de introducción, porque en estas etapas de la salvación, de la redención, ¿verdad?, que la Biblia nos habla, la justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento, ¿verdad?, la santificación, también está la glorificación. Bueno, somos justificados, somos santificados acá para reflejar su imagen y así los demás le conozcan, pero también vamos a ser glorificados. Cada una de estas etapas las podemos distinguir de manera una por una. La justificación, la santificación, y podemos distinguir la glorificación. Una por una las podemos distinguir, pero nunca se pueden separar. Hermanos, no se pueden separar. Ninguna existe sin la otra. Están unidas unas con otras a través de la obra sobrenatural y soberana de redención del Señor. Por lo tanto, hermanos, nosotros no solamente recibimos una salvación en términos de justificación, sino que todo el proceso está garantizado. Bueno, eso es sumamente importante, pues, hermano. Es sumamente importante porque nos tiene que dar la certeza, como hemos estado hablando,
la tranquilidad y el descanso de que la obra del Señor se está cumpliendo en nosotros. Porque la justificación es el comienzo de esta obra de salvación y la glorificación es la culminación. Se completa esta obra de salvación a través de la justificación. Y una vez que comenzó, hermanos, no para. Oh, hermanos, escúchame esto, una vez que comienza la obra de Dios en nosotros, no para. Y el Señor no la va a detener. Y nada va a poder detenerlo, tampoco. Nada será capaz de detenerlo. Al final del capítulo 8 aparecen estos versículos que yo sé que tú te los sabes muy bien, hermano, que tú los conoces. Pero esto, además de indicarnos que el amor de Dios va a estar presente en nuestra vida, en nuestro día a día, nos indican que nada nos va a separar desde la justificación, en la santificación y tampoco en la glorificación. Nada detendrá la obra de Dios, nada. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estaba acá en la tierra, en su ministerio, dijo esto: todo lo que el Padre me da, en Juan 6, 37, 39 y 40, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. A la luz de esto, hermanos, ¿la glorificación es una certeza? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Debiera ser una certeza? Sí, pastor. ¿Por qué les pregunto esto, hermanos? Porque nosotros que somos salvos, siempre salvos, ¿no? ¿Han escuchado esa expresión? Pareciera que somos salvos, siempre salvos. La justificación es solamente una certeza. Pero pareciera que la santificación y la glorificación no es tan certeza en lo práctico. Hermanos, no olvidemos que el propósito máximo y último de todo este proceso de salvación es perdonar y limpiar al ser humano de su pecado y restaurar al ser humano en la gloria de Dios. Por tanto, es traer al ser humano a una gloria mayor a través de la obra soberana de gracia de Dios en nosotros. Dios nos está llevando a un lugar superior. Y esa gloria, hermano, en que nosotros los creyentes se ha destinado que recibamos en Cristo, escúchame, va a sobrepasar sin duda aquella gloria que el hombre tuvo antes de caer, antes de la caída. Porque mira, muchas veces uno piensa que el Señor está restaurando para que todo sea igual que al principio, ¿verdad? En el momento del paraíso. Pero en realidad, si nos ponemos a meditar bien, va a ser mucho mejor. Porque va a ser la perfección, no la inocencia. Que era el tiempo del paraíso, fue la inocencia, ¿verdad? Cuando Adán y Eva estaban allí. Esto va a ser la perfección. Por eso el Señor, podemos estar tranquilos, esperando esto, y como dice allá en Filipenses, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la hará perfecta hasta el día de Jesucristo. La hará perfecta hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, todo este proceso de salvación trae un crecimiento continuo en nuestra naturaleza divina hacia la gloria de Dios hasta ser perfecto como Cristo.
hasta ser perfecto como Cristo. Por eso el 2 Corintios 3:18, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor está transformándonos de etapa en etapa, de nivel a nivel, hasta llegar a la perfección misma. Es difícil imaginarlo, hermano, porque nosotros no sé si estamos tan habituados con lo que es ser perfecto. Pero, hermanos, esa es nuestra esperanza. Y todo creyente, consciente o no, tiene esa esperanza en su vida. En el versículo 17, vamos a ver algunas cositas que son interesantes para que las tengamos claras. Bueno, dice, y si hijos, también herederos. Por favor, yo te llamaría a que podamos ese y si hijos, en vez de ser un condicional, y si, la mejor traducción es de razón, es porque o ya que. Bueno, porque somos hijos, entonces también herederos. Bueno, porque somos hijos, también herederos. Por lo tanto, hay una cuestión que es así. Veníamos hablando de la adopción, ¿se acuerdan? Entonces, porque somos hijos, también herederos. Para que lo puedas tener en mente allí. A mí me encanta esto, hermano, que nosotros somos herederos. ¿Qué significa ser herederos del Señor? ¿Te acuerdas cuando vimos esto de la adopción, lo que significaba? Y mira, y tiene un realce tan grande que cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de los ángeles, ¿cierto? En la Biblia nos habla de los ángeles. ¿A quién sirven los ángeles? ¿Quién creen ustedes, hermano? ¿Alguien que me responda? ¿A quiénes los ángeles sirven? ¿A Dios? Sirven a Dios, por supuesto, porque Él es el creador. Ahora, ¿sirven a los creyentes? Sí. Mira lo que nos dice. Sirven a los santos de Dios, dicen, ¿no? Mira lo que dice Hebreos 1:14. No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, aquí viene hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En otro momento podemos detenernos a hablar acerca de cuál es ese servicio, pero a mí me interesa el tema de la herencia, lo que el lugar que nos pone la herencia. Hermanos, imagínate, por favor, y considera el lugar que tenemos, que somos dignos ahora, por la gracia del Señor, de ser servidos por los ángeles. Esto nos dice la Escritura. Vale decir, los ángeles mensajeros, ¿cierto?, prestan un servicio a favor de los que serán herederos. ¿Quiénes van a ser herederos? La iglesia, los hijos de Dios. Hermano, y por eso, por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús, el Señor incluso nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo, así decía Pablo allá en Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces somos herederos. Ahora bien, en la sesión anterior, yo espero que lo recuerden, hablamos acerca de las herencias judías y romanas. ¿Se acuerdan un poquito de eso?
pusimos el caso de hombres en la Biblia, judíos, que habían sido adoptados. ¿Se acuerdan de alguno? ¿Y uno en particular que vimos? ¿Se acuerdan de alguno que mencionamos? Mefiboset. Mefiboset, ¿se acuerdan que se sentó en la mesa de David, siendo el hijo de Jonatán? Bueno, en la tradición judía, ¿quién recibía la herencia? ¿Se acuerdan o no? ¿Conocen eso? ¿Quién recibía la herencia en la tradición judía? Primogénito. El primogénito, po. El primogénito, ¿se acuerdan algún caso de primogenitura? Sí, pues Jacobo. Jacob y Esaú. Esaú. Saúl, perdón. Esaú primero y Jacob, ¿cierto? Jacob, sí. Pero el primogénito recibía la herencia. Sin embargo, y recuerden, no se olviden que Pablo le está hablando a ciudadanos romanos, que el trasfondo helénico es otra cultura. Y en la sociedad romana, a diferencia de la sociedad judía, aunque el padre tenía la prerrogativa de dar más a un hijo que a otro, podía hacerlo el padre, normalmente en la ciudadanía o la sociedad romana, todos los hijos recibían lo mismo. Bueno, ¿por qué? Porque las herencias en la ley, según la ley romana, cuando, por ejemplo, heredaban posesiones, estas gozaban de protección. Bueno, por eso era importante asegurar a todos los hijos de la misma forma. Y quizás un poquito hablando de eso, el apóstol Pablo le habla a estos hermanos romanos para que entendieran un poquito el tema de la herencia. Porque el apóstol Pablo enfatiza en este pasaje en que todos los hijos de Dios tenemos la seguridad de la herencia por la adopción que hemos recibido. Bueno, por lo tanto, hermanos, nos hizo aptos, como dice aquí en Colosenses 1:12, para participar de aquella herencia. Ahora bien, la herencia va a depender mucho de quién sea el que hereda. Vale decir, el que otorga la herencia. ¿Eso le va a dar real valor a la herencia o no? Porque si la persona que está entregando una herencia quizás no tiene muchos recursos, ¿va a ser valiosa la herencia o no? En realidad quizás va a ser significativa, pero en términos cuantitativos quizás no va a ser tan valiosa. Sin embargo, ¿quién entrega la herencia? ¿De dónde viene la herencia? ¿Cuál es la fuente de la herencia de los creyentes? Mira, dice el versículo 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios. Herederos de Dios. Hermanos, la herencia que recibimos viene de Dios, y escúchame esto. La herencia es Dios. La herencia es Dios. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís. ¿De quién recibimos la herencia? De Dios. Vamos a recibir una recompensa de la herencia por el servicio que entregamos al Señor. Bueno, yo voy a tratar, ojalá, bueno, el Espíritu Santo pueda ir guiándome para poder explicarte esta parte, porque creo que es fundamental que lo entendamos. ¿De qué se trata esta herencia, hermanos, que vamos a recibir? ¿Cuál es esta recompensa? Bueno, veamos lo que la Biblia nos dice.
En Mateo 25-24, hablando un poquito acerca de esta parábola, ¿cierto? Llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Se acuerdan de esa? Entonces, cuando el Señor nos ha adoptado como sus hijos, y de acuerdo a su plan de redención, que ha sido hecho desde antes de la fundación del mundo, entonces el Señor viene y reparte la herencia. Y a todos da por igual. El Señor nos da esta herencia, y lo más increíble, hermano, es que esta herencia es Él mismo. La herencia de los creyentes es Dios. Me encanta, hermano, como lo dice el Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. La herencia que vamos a recibir los creyentes, el premio que vamos a recibir es Dios mismo. Mira lo que dice Lamentaciones 3:24. Mi porción es Jehová. Mi posesión, lo único que yo tengo es el Señor. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Y para hacernos una figura de cómo va a ser esto en el cielo, hermanos, o más bien dicho, más que en el cielo, cuando estemos con el Señor acá, ¿cierto? Uno dice en el cielo, pero en realidad va a ser todo acá en la tierra. La nueva Jerusalén baja acá. Mira lo que dice Apocalipsis 21:3. Yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta herencia que viene de Dios es Dios mismo en medio nuestro. ¿Tiene valor la herencia? Por supuesto, porque viene de Dios, por lo tanto, en sí, la fuente de esta herencia es valiosa, y la herencia misma tiene un valor inigualable, porque es Dios mismo en medio nuestro. Hermanos, por eso es tan importante que nosotros cuando hablamos de esto, cuando nosotros pensamos y meditamos en lo que el Señor, en la obra poderosa, en la obra de redención del Señor, tenemos que considerar si realmente para nosotros esto es una prioridad. Podría detenerme, pero quiero avanzar un poquito. Sigamos, hermanos. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y además coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué significa esto, que seamos coherederos con Cristo? Hermanos, si la herencia de Dios no tiene límites, porque así nos va a entregar, y es una herencia espiritual, ¿verdad?, que sin límites, esta herencia, para que la podamos dimensionar un poquito, vamos a compartir todo y todo lo que Cristo ha recibido. Somos coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Yo no lo puse acá, pero para mí es muy importante, porque hago una pregunta: ¿por qué Cristo recibió herencia? ¿Por qué Cristo se hizo merecedor y galardonador? ¿Por qué es el hijo? ¿Ah? ¿Es el hijo? ¿Por qué es el Hijo? ¿Ya?
¿Por qué Cristo recibe y se hizo acreedor de la herencia, del reconocimiento? Obediencia. En Filipenses 2:5, vayan allá por favor. Filipenses 2:5, esto es crucial para que entendamos todo lo que viene después. Por alguna razón, el pastor que ustedes tienen acá, no por alguna razón, sé cuál es. No puse esto. Me equivoqué. Pequé. Perdónenme, hermano. Pero esto es importante porque, hermanos, dice, del 5 al 11 nos habla acerca de este vaciamiento, ¿verdad? Conocido en teología como la kenosis, en donde Cristo no deja de ser Dios, pero se vacía de sus privilegios. ¿Para qué? Para servir, así nos va diciendo, se despojó a sí mismo, versículo 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por ese acto de servicio, de vaciamiento, ¿qué sucedió? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, Dios, para gloria de Dios Padre. Mira esa figura, que se te quede en la mente, la figura de Cristo. Nosotros somos coherederos con Cristo y hemos recibido una herencia, la misma que Cristo tiene. ¿Cuál es esta? Por favor, en Efesios 1, 3 y 11, mira lo que nos dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuántas bendiciones nos dio? Según ese versículo. Toda bendición. Todas. Y en el versículo 11 dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, en Dios tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de lo que hace, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él quiso que nosotros tuviéramos esta herencia en Cristo, que es toda bendición espiritual. Bueno, toda certeza espiritual, que es la que hemos venido hablando, pues, hermano. En los lugares celestiales, en Cristo, allá la tenemos. Están allí, inamovible. Bueno, inamovible. Y obviamente, como veíamos delante, en el tema de la herencia, en la tierra, por supuesto, me imagino que si a ti te tocó alguna vez recibir alguna herencia, se reparte entre los hermanos o entre los herederos, ¿verdad? Se reparte en porciones iguales. Sin embargo, acá no está limitado a eso, porque los hijos que hemos sido adoptados vamos a recibir toda herencia, toda bendición con el Hijo, en Cristo. Todas las cosas que Cristo recibe por su derecho divino, ¿verdad? ¿Por qué la vamos a recibir nosotros? Cristo recibió todo esto por derecho divino, porque es Dios. ¿Por qué la vamos a recibir nosotros? Porque Jesús, al despojarse de sí mismo, al humillarse, haciendo todo eso, no nos dio la entrada. Perfecto, exactamente lo que está diciendo hermana Jimena. Si Cristo recibió todo por derecho divino, nosotros recibimos todo por gracia divina. Por gracia, no te olvides, hermano, que por gracia recibimos todas estas cosas. Todo esto. Como la parábola de los trabajadores, ¿cierto? Los jornaleros que recibieron finalmente por su servicio, todo es lo mismo, independientemente de eso.
Y no fue porque lo que uno hizo más hizo el otro, sino porque el patrón bondadoso dio. Y finalmente es recompensado. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando entramos en este gozo eterno del Señor, y la razón, hermanos, que podamos nosotros entrar en este gozo es porque alguien se gozó antes para que nosotros pudiésemos gozarnos en el Señor. ¿Quién se gozó? Para que nosotros pudiésemos ahora tener este gozo y este gozo futuro. Cristo, Cristo, ¿cuándo se gozó Él? Hermano hebreo, mira lo que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, verte a ti y verte a mí, entrar en el gozo del Señor. ¿Qué hizo Él? Sufrió la cruz, menospreciando lo propio, vale decir, no poniéndole valor, no dándole valor, no estimando el sufrimiento, sino que miró más adelante, bueno, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo que Cristo sufrió en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, el gozo que Él vivió, más bien dicho, esto fue suficiente, este gozo mirando hacia adelante, para soportar el día a día, para soportar la cruz, el oprobio, el maltrato, las burlas, como lo hemos visto en el Evangelio de Marcos, hermano. Porque Él estaba mirando el gozo tuyo y el gozo mío cuando tú y yo entremos al gozo del Padre. Ese gozo lleva a los creyentes a esto: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Quién eres tú y quién soy yo hoy día por la gracia del Señor? Cristo vivió y sufrió soportando el hoy por el gozo de verte a ti y verme a mí, entrando en el gozo del Padre, sentándonos, como quien nos dice la Escritura, en el trono con Él. Y como dice 1 Corintios 15:49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, vale decir, la imagen misma de nuestro Salvador en nosotros por siempre. La imagen del Señor que está siendo creada en nosotros de gloria en gloria. Bueno, esa misma imagen, como leímos al principio en Primera de Juan, ¿se acuerdan? Como le leímos en el principio, bueno, esa misma imagen, porque vamos a ser tal como Él es. No sé si provocan algo estas verdades en ti, yo espero que sí, hermanos. Todos los que creemos en Él vamos a ser, primero vamos a estar con Él y vamos a compartir su gloria. ¿Qué gloria? Esta que hablaba Jesucristo allá en Juan 17:22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado. Él da la gloria a quien quiere. El
el Padre confirma la gloria a aquellos que el Hijo ha escogido. Y ojo con esto, hermano, por favor, para que lo entendamos bien. No es que nosotros vayamos a llegar a ser dioses. Bueno, como algunas religiones creen eso. Ustedes saben eso, ¿no? Hay algunas religiones, como los mormones, por ejemplo, que piensan que vamos a llegar a ser dioses. Sino lo que va a suceder con nosotros es que vamos a recibir esta herencia con Cristo, todas las bendiciones que Dios tiene para su Hijo. Las comparte con nosotros. Como dice Tito, allá 3:7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Herederos, herederos. Me gusta también como lo plantea Hebreos 9:15, hermanos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Si hay una cualidad que tiene esta herencia, hermanos, es que es eterna. Y esa Cristo la comparte, esta vida eterna en Él, la comparte con nosotros. Por lo tanto, hermanos, aquel creyente, y escúchame porque te voy a hablar directamente a ti, si tú no vives añorando, anhelando la segunda venida de Cristo, y por eso viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo, es porque estás muy y demasiado atado a este mundo, a esta tierra. Algo te está, o varias cosas te están atando aquí, ahora, al presente, y no estás mirando con gozo y esperando el futuro. Porque, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos indica, solamente los creyentes que tienen una perspectiva eterna de sus vidas, aquellos que tienen realmente el cielo en su mente, pueden servir o van a servir a Dios aquí en la tierra. Porque son alimentados diariamente con estos deseos que son celestiales y que los liberan de los deseos terrenales para ir en obediencia al Padre como a sus hijos. Hermanos, los creyentes fieles son creyentes que llevan fruto. ¿Cuál es tu fruto hoy en día? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿No será que quizás hay ataduras acá en la tierra que te tienen sin llevar fruto? Y que te están privando de poner la mente en lo eterno. Hermanos, los creyentes fieles son creyentes que llevan fruto. Porque entre otras cosas, hermanos, ellos saben que su ciudadanía está en los cielos. Porque la esperanza está en el Salvador que viene. Esperan en Jesucristo. Por lo tanto, aquí sirven a su Señor. Sirven a su Salvador. Y como nos dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es tu realidad hoy en día frente a esto?
¿Es la eternidad un gozo que estás anhelando? ¿Tu vida, tus decisiones están de acuerdo a esto? ¿O estás atado en la tierra? Piensa un poquitito, hermano, y si identificas que realmente no estás llevando fruto para tu Señor, te invito, en el nombre del Señor, primero, que cambies tu manera de pensar, que te arrepientas y muestres frutos de arrepentimiento, en donde lo eternal sea la prioridad para ti y no lo terrenal. Como dice 1 Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En esos momentos cuando tenemos que echar manos a pasaje, entonces si identificamos esto, necesitamos ser limpiados, a 1 Juan 1:9, que nos dice clara y fuertemente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel ¿y qué? Dios es fiel ¿y qué? ¿Qué más? Justo. A mí me llama la atención, ¿por qué dice justo y no otra palabra, otro atributo de Dios? ¿Por qué no dice Dios es fiel y misericordioso? ¿Por qué dice es fiel y justo? ¿Por qué no dice Dios es fiel y amoroso para perdonar nuestros pecados? Es justo porque Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces esa es justicia. Por la justicia que tenemos en Cristo, y Dios no va a hacer algo, no nos va a limpiar por amor solamente, sino porque ya es justo, y como nosotros estamos justificados, es justo que nos limpie, es justo que nos perdone. Hay una justicia que Dios va a cumplir porque hemos sido justificados. Por eso Dios es justo. Y todo por gracia, hermano. Y todo por gracia. Hermanos, la esperanza y la expectativa de compartir la gloria de Dios debiera, por supuesto, motivarnos a ti y a mí, a dedicarnos completamente durante toda nuestra vida en la tierra al servicio del Señor. Porque, hermanos, solamente una vida santa va a ser usada por el Señor. Y una vida santa está correctamente preparada para recibir esta herencia del Señor. Porque te tengo que decir algo, hermano, hoy día estamos en pandemia, pero viene algo que va a ser totalmente y mucho más drástico que esto. Un día todo y cada cosa en la tierra va a perecer y va a desaparecer. Y la tierra está yendo así, porque la tierra está corrompida. Sin embargo, y en un contraste espectacular, un día cada creyente va a obtener una herencia, y no cualquier herencia. El apóstol Pedro dice que esta herencia es incorruptible. Vale decir que desde afuera no se puede corroer, nada la va a corroer. Es incontaminada, no va a recibir contaminación, no va a cambiar, no va a mutar. Es inmarcesible, vale decir que no se marchita. Y esa está reservada en los cielos para ti y para mí. Por eso, hermanos, mirando esto, esta herencia, es que el Señor Jesucristo, allá en Mateo 6, 19 al 21, decía lo siguiente: no se hagan tesoros en la tierra, porque acá la polilla y el orín corrompen, porque los ladrones minan y hurtan. Háganse tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu herencia? ¿Dónde está tu tesoro? Mira tu vida, tus intereses, tus actos, lo evidencia. ¿Eres Señor o eres siervo del Señor? Otra vez, hermanos, la gracia del Señor está ahí para sostenernos. Porque cuando Cristo moría en la cruz, estaba viendo tu corazón. La Biblia nos dice que nuestro corazón es engañoso, es perverso, pero es un corazón que de un estado egoísta, el Señor lo está transformando en un corazón que busca el bienestar de Dios, su gloria y el bienestar de los demás. Solamente hoy día vuelve a su voluntad. Él vuelve a llamar y golpear a tu corazón. Y golpea. Y si alguno oye mi voz, abra la puerta. Y yo entraré en él. Cenaré con él. Y él conmigo. Y habrá fiesta. El Señor siga sosteniéndonos, hermanos, para la gloria de él. Y que juntos podamos ser bendecidos y guiados por nuestro buen Señor. Vamos a dejar hasta acá entonces el día de hoy. No sé si dejé de compartir, ¿sí? ¿Sí? ¿O no? ¿Todavía no? Todavía no. Ahí sí. Ya, ahí sí. Queridos hermanitos, el Señor nos siga guiando, nos siga sosteniendo, porque realmente es un privilegio ser hijo del Señor. Pero un hijo del Señor, hermano, en que tenga una perspectiva correcta de la vida. Fuimos creados para adorarle. El pecado nos hizo imposible que alcanzáramos su gloria, glorificarle, y hoy día hemos sido justificados para vivir el tiempo que nos queda para la gloria de Él. Amén. El Señor nos siga guiando, el Señor nos siga sosteniendo y pueda ser Él nuestro deleite. Él es nuestra porción. ¿A quién tienes tú en los cielos? Si no al Señor. ¿A quién tenemos al final del día, hermano? ¿A quién tenemos? Bueno, vivamos para Él. Bien, vamos a seguir entonces la próxima semana. Extrañaba, hermano, tuvimos 2 semanitas así bien cortadas, ¿cierto? Que no pudimos compartir. Sin embargo, ahora tenemos la oportunidad de poder ver y ver estas verdades, hermanos, que estas verdades no se limitan simplemente a habernos salvado, sino imagínate todo lo grande y lo que somos, los ángeles nos están sirviendo, hermano. Bueno, que el Señor nos guíe, que el Señor nos sostenga y podamos cambiar de mente hacia la gloria de Él. ¿Bien? Le invito a que oremos para que juntos despidamos este tiempo y demos gracias al Señor por su palabra. Te agradecemos, Padre, te alabamos y te glorificamos. Grandes son tus verdades, Señor, y tus bondades. Y Padre, tú nos hablas a través de tu palabra. Oh, Padre, nos cuesta tanto incluso imaginarnos cómo va a ser la gloria tuya. Pero no es una gloria tuya simplemente, sino que tú has querido compartirla con nosotros. Tu Hijo Jesucristo, quien vivió una vida perfecta y murió para justificarnos, sufrió y fue glorificado. Y tú, Señor, compartes lo mismo con nosotros. Que por nuestra vida de servicio, Señor, podamos vivir una vida para la gloria tuya. Y en el futuro, Señor, entrar al gozo tuyo. Padre, cuando vemos hoy día la situación mundial, personas sin esperanza, personas sin saber dónde ir, tomando decisiones casi por intuición. Tú nos dices que acá está nuestra gloria, acá está nuestra esperanza y allí está nuestra porción, nuestra herencia que eres tú, Señor. Permítenos el privilegio
de adorar tu nombre, de bendecirte y de glorificarte, y que podamos morir a lo terrenal y vivir a lo celestial. Gracias, oro por tu iglesia, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a glorificarte, a dar testimonio de ti, a que la imagen que ha sido puesta en nosotros, tuya, y que está siendo perfeccionada, podamos reflejarla a aquellos que nos rodean, para que los demás conozcan cómo tú eres y no cómo somos nosotros. Te bendecimos y te glorificamos por los méritos poderosos de Jesús.